Oiga, profe, no, creo que tiene su audio. Profe, está silenciado. Sí, sí, gracias, que todavía no empiezo. Bueno, vamos a empezar. Gracias por los que dijeron que no estaba con audio, estaba así todavía estaba a punto de empezar. Bueno, varias cosas, tres cosas que tendríamos que ver el día de hoy, además de la clase. Y eso tiene que ver con lo siguiente. La clase anterior pasó que yo no tenía buen internet y entonces parte de la clase, bueno, no se pudo desarrollar como yo hubiera querido. Fue la sesión 3. Así que en esta sesión, que sería la 4, así como luego en los salones, tratamos de recuperar en dos sesiones, en una sola clase de 50 minutos, dos sesiones, por cuestiones de tiempo o cualquier inconveniente, bueno, es un poquito también lo de hoy. Debido a la sesión 3, que se cayó mi internet y que no pude dar la clase como hubiera querido, voy a ver dos sesiones en una. Están muy relacionadas, así que no va a ser mayor trabajo. Nada más para que sepan que en la libreta se quedó puesto su sesión 3 y el nombre de este tema. Y en un momento dado de la clase nos vamos a brincar a la sesión 4 con otro nuevo nombre de tema. Nada más para que sepan. Otra cosa que les quiero decir es que, para que vayan entendiéndolo, es que les pasé ya el archivo de enlace. No sé si lo estén viendo ahorita en este momento ustedes. ¿Alguien que conteste? No, no se ve. ¿No se ve el No, enlace no de se ve. Drive? ¿Una hoja en Word? No se ve la pantalla como de inicio Ok, del tema. bueno, les explico. Les mandé a través de correo directo a su correo institucional, no sé si ya lo vieron o escucharon comentar a sus compañeros, que les había llegado un correo de mi parte a su correo institucional en donde venía un enlace para Drive. Le dan a ese enlace para Drive y, bueno, es una invitación para un alojamiento en Drive para que vayan subiendo sus sesiones por número. Hagan de cuenta que hace tiempo tuvimos la sesión 1, luego la sesión 2, esta sesión 3 y al ratito la sesión 4. Bueno, van a alojar lo del libro y la libreta en fotografía o en escáner en la sesión que corresponde. Es decir, el enlace lo lleva a una carpeta con el nombre de la materia, pero al mismo tiempo esa carpeta está subdividida en número de sesiones. Entonces van a colocar en el número de sesión que corresponde la actividad de la libreta. Por eso era importante que conforme vamos tomando clases, igual que en el salón, vayamos poniendo al margen superior izquierdo número de sesión, nombre del tema. Esa es la sesión 3. Bueno, pues le tomo fotografía a mi libreta o escaneo mi libreta y la convierto en PDF y la mando al enlace que me dio el profe en Drive. Hay una instrucción ahí que dice que se convierta en PDF y hay algunos que, pues debido a que les resulta más fácil otro programa, quieren usar otro. Les sugiero PDF porque eso la Secretaría de Educación Pública ve como que en un documento más formal en ese tipo de formatos. No estamos hablando de nosotros, hablo de la Secretaría. Entonces, por eso estaría bien que fuera en ese formato. Hay un tutorial incluso ahí en el mismo enlace que le lleva a una página de PDF, cómo manejar PDF. Y por favor, a ver, escúcheme con atención esto. No es conveniente que le tomen, hagan de cuenta que la sesión 3 de hoy les va a llevar más de una hoja de su libreta. Les lleva 2 hojas. Y vamos a hacer una actividad de libro, entonces son 3 fotografías, ¿no? 3 imágenes. No quiero que las manden como 3 imágenes. En el enlace que les di de Drive, hay una opción ahí para que aprendamos a unir todos en un solo archivo, para que se vea como una sola llegada de cosas. Porque si no, imagínense, 3, 4 fotografías de cada uno por el número de alumnos que son,
Digo, a pesar de que está dividido en sesiones, aún así es mucho a la hora de revisar. Así que, por favor, lo único que les pido es que a las sesiones, tanto de libreta como de libro, les toman foto, las unen con el enlace de cómo unir en PDF, ahí les mandé el tutorial, para que sea menos carga para mí a la hora de revisar y sea más fácil poderlo entender. Entonces, bueno, eso era respecto a la instrucción de cómo vamos a trabajar. ¿Hasta cuándo puedo hacer lo de subir mis cosas a las sesiones? Pues tienen todavía hoy y mañana. En el transcurso de todo el día de hoy y mañana, ya deben de estar subidas hasta la sesión número 4 de filosofía y número 4 de historia universal. Vuelvo a repetir, el enlace los lleva a una carpeta. La carpeta está subdividida en 6 sesiones, porque son las 6 sesiones de la semana pasada y esta. Buscan qué número de sesión quieren subir, por ejemplo, la 1, la abren y ahí ponen su trabajo. En un solo archivo, pegado, se unen las fotografías en PDF. ¿Qué nombre va a tener? Va a tener el nombre de su primer apellido, su nombre, y de ahí el grado y la materia. El área. En el caso de ustedes de sexto, son el área que les corresponde a cada uno de ustedes. Entonces, bueno, esa es la instrucción. Revisen su correo institucional. Ahí hay un enlace y los lleva a una carpeta. En esa carpeta van a subir las imágenes de libro y libreta en la sesión que corresponda, que hasta ahorita sería la sesión 3, al ratito la 4, y conforme vayamos avanzando se va a ir subiendo directamente a esas carpetas para tener una mejor organización. El nombre del archivo debe de ser como viene la instrucción que les mandé. Ahí viene la instrucción. Dice primer apellido y nombre, y luego el área. No lo manden así como cualquier archivo con el nombre que se me ocurra. Es el nombre que les estoy diciendo y lo van a alojar en la sesión que corresponda, que son 6. Sabiendo esto, que yo creo que lo van a entender más cuando ya estén haciéndolo, que se den cuenta de ello. ¿Me escuchan? Sí. ¿Todo bien? Sí. Bueno, se ve ahorita la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Yo no veo. No se No ve se ve lo de nada. la veo. No, no se ve. Ok. Esperen. Carlos Fabián. ¿Ahí ya se ve? Sí, ahora sí. Sí, ya Ya se se ve. ve. Ya. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Guardamos silencio y empezamos con la clase. Va a ser un poquito complicado para mí tratar de hacer todo el contenido al mismo tiempo, no en una sola sesión, pero bueno, yo creo que sí nos da tiempo de poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, la sesión anterior hubo un problema con la explicación de que no pude seguir avanzando porque pues, empezó a fallar el internet. Pero bueno, me quedé en esta parte. Hicimos una transferencia de la época clásica hacia lo que vendría siendo la Edad Media. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Que impidió que el crecimiento de estos tres siguiera siendo fructífero. ¿Qué cambió en la realidad de aquella época como para que las cosas cambiaran a una filosofía completamente diferente? No sé si mejor o peor, pero sí diferente, porque tenía una finalidad diferente. Bueno, estos tres son los más grandes representantes de la época clásica. Luego vino la época del hedonismo, que una etapa en donde el placer físico, el placer sensible, el placer de todos los sentidos, era lo más importante. El fin último de la vida es el placer. Y entonces los griegos, acostumbrados a hacer ciencia, arte y deporte, se concentraron únicamente a esta parte del placer sensual, sensible o sensorial. Y descuidaron la parte que ya venían trabajando de ciclos anteriores. Después pasaremos a la época helenística. Esta se caracteriza porque los griegos empezaron a tener influencia de otras partes del mundo, sobre todo de Asia. Llegó la moda, por ejemplo, de los egipcios. Los egipcios influyeron ahora culturalmente a los griegos. Si bien culturalmente los griegos tenían dominados
al resto de los pueblos que ellos eran parte del imperio, empezó a influir la cultura de esos pequeños pueblos, de esas naciones, en los propios griegos. El caso más relevante es el caso de Egipto, en la época de Cleopatra, ¿no? Más o menos en esa época. Entonces, bueno, el helenismo junto con el hedonismo distrajo, por así decirlo, de las características que siempre había tenido la filosofía griega. Se desenfocaron, por así decirlo. Y eso hizo que el gran avance y la velocidad con que se descubrían cosas la dorada de los griegos, pues perdiera fuerza. Empezó un declive muy importante en la filosofía griega que terminó colapsándolo. Y entonces es el inicio de una nueva era y una nueva filosofía. Y aquí a la derecha de ustedes les presento una cruz que, bueno, se supone que nosotros somos cristianos católicos, ¿no? Y que se supone que deberíamos de tener bien claro. Se supone que deberíamos de tener bien claro la imagen, pero si no, pues la explico. Es la cruz que representa la Trinidad, que es parte de la esencia de la religión que la mayoría de los mexicanos profesamos. Por un lado está Dios Padre, no sé si alcanzan a ver aquí. Luego está Dios Hijo y arriba está el Espíritu Santo. Todos representados en una sola figura. ¿Por qué poner esta imagen? Porque es la imagen que representa la ideología de la Edad Media. Acá podríamos poner como imagen una imagen del universo, una imagen de la naturaleza, porque ellos se enfocaron en descubrir cosas respecto a los porqués de la vida. Una imagen de un hombre con un signo de interrogación, mientras que acá la imagen representativa de la filosofía de la Edad Media fue la religión. Hubo un tremendo cambio, sin que nos atrevamos a decir que fue para empeorar o mejorar, tenía finalidades diferentes, por eso esta imagen con flechas en direcciones opuestas, mientras que la filosofía le apuntaba al desarrollo de la ciencia, del arte, del deporte, de la razón, de la innovación, de la ciencia, del descubrimiento. La filosofía era una apuesta diferente, era una apuesta a la sana convivencia. Llegó la época, aunque ustedes no lo crean, que dijeron, oigan, ya tenemos mucho adelanto científico, ya ahora la sociedad se está descomponiendo porque descuidamos la parte social. Y entonces los filósofos griegos se enfocaron en eso. La filosofía medieval, cuando menos en el mundo occidental, tuvo la finalidad de buscar la sana convivencia, la obediencia, respeto a la norma, que la norma era dictada por la misma religión. Era la época en Europa del esplendor de los castillos, de las imágenes medievales que nos vienen a la memoria, en donde la clase más alta era la clase religiosa, el papa era el hombre más poderoso del mundo, y de ahí venían los diferentes reyes que tenían el reconocimiento del papa siempre y cuando, bueno, hubiera una buena relación entre ellos. Y después de los reyes, pues estaban los señores que conquistaban o dominaban amplias partes de ese reino. Estaban los feudales y por último estaba el resto de la población que trabajaba para el feudal, que al mismo tiempo le rendía cuentas al jefe de esa sección, que al mismo tiempo le rendía cuentas al rey o al soberano. La filosofía entonces mutó, cambió. Dejamos de preguntarnos sobre los porqués de la existencia física y también psíquica y nos concentramos en la parte espiritual. Una filosofía enfocada a la obediencia, a la creencia de una vida después de esta vida, el tratar de entender desde el ámbito de la filosofía los procesos relacionados con Dios, y entonces nace una nueva ciencia. Y esa nueva ciencia, y eso lo deberían de tener ahí como notita, es la teología. La teología, que es el estudio formal de Dios. Teo es Dios. Teo es Dios y logos es ciencia, tratado o estudio. Entonces la filosofía mutó a una filosofía en donde se hacía antes ciencia, las ciencias que ya conocen, a una filosofía que se enfocó casi exclusivamente a la teología o al estudio de lo divino o de Dios. Y por otro lado, se dan cuenta que en esa comparativa de imágenes, mientras que en la primera imagen que tienen a su lado izquierdo, la herencia de Sócrates de alguna u otra manera influyó a Platón y este Platón influyó en Aristóteles y por lo tanto Aristóteles tiene la influencia de ambos, es decir, había una continuidad del conocimiento y del saber.
Acá no, acá se partió de cero. Acá la filosofía conservada durante mucho tiempo en los griegos se rompió y empezamos de cero. Si bien durante los primeros siglos de nuestra era todavía prevalecía la filosofía platónica o aristotélica, ellos crearon su propia filosofía relacionada con los dioses. Ya los grandes filósofos del momento ya no serían estos tres o los anteriores como tales de Mileto, Pitágoras, en la época cosmológica. Ahora habría una mutación y llegaríamos a nuevos participantes o nuevos protagonistas en la filosofía, que serían estos de aquí, ¿no? En el caso de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que ahorita los vamos a analizar. Ahora, para cerrar la clase pasada y en 5 minutos, ¿qué características tuvo la filosofía medieval? Y aquí las tomamos como puntitos o notas, para ya cerrar la clase 3 que había quedado interrumpida por lo del internet. Entonces aquí como notas vamos a poner características de la filosofía medieval todavía como parte de la sesión 3. Primero, la temporalidad. Abarcó estos años, perdón. En este año, acuérdense que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, Roma, y llega hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, Bizancio, Constantinopla. Pero también algunos historiadores consideran el descubrimiento de América en 1492 como el fin de la Edad Media. Entonces, ya sea esta fecha o esta, abarcó un periodo de cerca de 1000 años y es lo que duró la Edad Media. Características, además de la temporalidad, aquí, como notas, las vamos construyendo. Para la filosofía de la Edad Media, lo más importante era vivir a imagen y semejanza de Jesucristo. Mientras que, por ejemplo, a esto no lo escriban, mientras que, por ejemplo, antes todo el mundo quería tener como referencia, como inspirador a Sócrates, a Aristóteles, a Platón. Acá no, acá el héroe, acá el personaje fuerte, el que teníamos que copiar como forma de ser, sería Jesucristo. Entonces la filosofía estuvo basada en vivir a imagen y semejanza de Jesucristo. Se utilizó como nota segunda aquí para transmitir la información, mientras que antes se utilizó el lenguaje griego, porque fueron los más fructíferos en hacer filosofía, acá se utilizó el latín. El latín era el idioma de los intelectuales, por la obvia razón de los romanos, perdón. Como Roma fue la que protagonizó los primeros años de la Edad Media y fue el imperio más importante después de los griegos, ante la caída de los griegos, pues adoptó el latín como el idioma internacional, como la forma de comunicarse, como el idioma de los intelectuales. Ahí van otra nota más. También, como nota, el alma para los filósofos de la Edad Media es inmortal. Recuperan un poquito la filosofía griega en el sentido del estudio de la materia. La materia es la que se destruye, pero el alma prevalece. Y es esta idea la que los llevó a la creencia de que cuando morimos hay un plan diferente, hay una existencia más allá de la parte material. Entonces, para la filosofía de la Edad Media, el alma es inmortal, lo que muere es la materia. Sin embargo, el alma, el espíritu, es el que prevalece. Aquí cambia, deja de haber raciocinio y se convierte en alma. Mientras que antes era pensamiento, era raciocinio, razonamiento, acá es creencia, es fe. De hecho, es la siguiente nota. Pongan, la ideología se basa en la creencia y la fe. Y la última, los máximos exponentes, como nota última de aquí, de las características de la filosofía medieval, es San Agustín y Santo Tomás. Y ahorita los vamos a ver un poco más a detalle. San Agustín y Santo Tomás. San Agustín de Hipona con H y Santo Tomás de Aquino, que ahorita lo van a ver en la siguiente diapositiva. A partir de aquí, cambien de sesión, pónganle sesión número 4 y el tema es la continuación del anterior, pero ya con un nombre diferente de sesión. Fin de la época clásica, hedonismo, helenismo e inicio de la Edad Media. De hecho, esto es parte de la introducción a la Edad Media. Entonces, sesión 4
y hablemos de San Agustín. Uno de los máximos referentes de la filosofía medieval. Si se dan cuenta en la imagen, que es una imagen simbólica, es una representación gráfica, nada más simbólica, tiene un librito, y en el librito hay unas letritas ahí que hablan acerca de la Trinidad, la unificación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la filosofía que va a prevalecer durante los 1000 años que duraría la Edad Media. La Edad Media se caracterizó siempre por ser como que muy represiva. Es decir, hay que respetar la autoridad, que es la Iglesia y que es Dios, que es el Papa, y si no la respetas, pues el castigo se aplica a través de la Inquisición, de la Santa Inquisición. Entonces hubo una época de mucha represión, mucha persecución en contra de todos aquellos que no profesaban la misma religión, que tenían una creencia diferente a la estipulada o a la establecida, que se castigaba incluso con pena capital, ¿no? Que te asesinaban, te acusaban de herejía, y bueno, a menos que fueras extranjero, es que se toleraba un poco el hecho de que no participaras en los dogmas de la religión cristiana católica. Total que como principal referente tenemos a San Agustín de Hipona, mediterráneo, pero de África. Acuérdense que el Mediterráneo baña la parte europea, países como Italia, la península ibérica, Grecia, Turquía, pero también abarca la parte del Oriente Próximo hacia la derecha, hacia el este. Por ejemplo, países como Israel, que son parte de la costa mediterránea, pero ya en Asia, una parte también de Turquía. Pero hacia el sur está el norte de África, y a esa zona se le conoce como el Magreb, que significa la África blanca, la África con características mediterráneas, como Argelia, como Marruecos, como hasta Egipto, ¿no? Porque Egipto, a pesar de ser país africano, tiene características raciales diferentes a las que nos imaginamos cuando hablamos de África. Entonces, los del norte de África presentan características mediterráneas. Bueno, de ahí es San Agustín de Hipona. Y bueno, él es obispo, es decir, pertenece a la alta esfera de la religión, es un teólogo, es decir, enseña o da cátedra de la ciencia o el estudio de Dios a través de la ciencia de aquella época. Y bueno, y también es filósofo, también tiene principios de filosofía. Para él, lo más importante es el orden, es mantener el orden y la disciplina, que también es el principio de la propia Edad Media y de la religión, era un caos. La gente no tenía reglas precisas para comportarse. Había demasiada pobreza, había los vicios que trae la pobreza, que es la delincuencia, la prostitución, el robo, el asesinato, mercenarios que cobraban por asesinar. Era una época muy complicada, y la forma de poderle entrar y controlar pues es a través del orden, el orden impuesto por la propia religión y ejecutada por la Inquisición. Era una forma de represión, pero a lo mejor al estilo Maquiavelo, ¿no? Era un mal necesario. Entonces, bueno, aunque bueno, los que sabemos un poquito de eso sabemos que en el caso de la tortura y las 1000 formas que idearon la Inquisición para torturar y matar, bueno, creo que no tiene justificación, más allá del dogma o la creencia religiosa. Entonces, bueno, también otro de los principios de San Agustín de Hipona es la inmortalidad del alma. El alma prevalece, lo que muere es la parte física o material. Y es lo que debemos de valorar. No tanto el bien físico, sino el bien que voy a obtener al morir. Hay una promesa, y esa promesa es la promesa de una vida eterna, una vida llena de gozo, siempre y cuando hayas mantenido el orden y los principios dictados por la religión. Que acuérdense que la religión ha ido construyendo a lo largo de su historia diferentes principios para regular, siendo uno de los primeros, bueno, pues los mandamientos, el Padre Nuestro, que incluye una serie de peticiones y declaraciones, son 7 me parece, los pecados capitales, que de alguna u otra, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que de alguna u otra manera rigen o norman el actuar que debe tener el ser humano, ¿no? Es un conjunto de enseñanzas que se deben de interpretar. Y bueno,
Eso es parte de lo de la inmortalidad del alma para alcanzar la vida eterna a través de respetar los principios de la religión. Y por último, fíjense, esto sí es muy innovador para la época, el libre albedrío. El libre albedrío significa que uno tiene la decisión. Como ellos estaban hablando desde una filosofía religiosa, se estipulaba así: el hombre tiene la libertad de querer tener un alma inmortal o no. Tiene la libertad o el libre albedrío para tomar decisiones si quiere ir al cielo o se quiere quedar en el infierno. Si quiere tener una vida llena de gozo en el futuro o si quiere vivir en la oscuridad, en el limbo, como lo quieras ver, ¿no? En el infierno, en el limbo, en la oscuridad. Entonces, bueno, el libre albedrío sí, pero con una represalia bien fuerte. Pero aún así, el decir que la gente era libre de elegir entre el bien y el mal, pues ya era bastante considerando la represión que había en aquella época. Y bueno, a eso se refiere lo del libre albedrío. Es como un poquito la muestra de cierta libertad. Nos vamos a la siguiente. Frases que denotan la ideología de este personaje. Las voy a decir rápido para pasarme al último porque faltan alrededor de 10 minutos y bueno, queremos que dé tiempo. Frases de este personaje que denotan esta filosofía. Dios no manda cosas imposibles. Por favor, con reflexión, porque si no, no le entendemos. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas. Y te ayuda para que puedas. Parece un trabalenguas, pero no. Es decir, que bajo esta perspectiva religiosa, Dios te pone las cosas difíciles para que te esfuerces, para que camines, para que lo intentes, y cuando ya estés de rodillas, derrotado, acudas a Él para obtener ayuda y para que tengas la inspiración, la creencia y la fe y lo puedas hacer. Oigan, no parece tan malo después de todo esta frase, ¿no? Incluso que se utiliza en la psicología moderna, ¿no? Si quieres le quitas el nombre de Dios, pero tiene mucho, mucho que ver con filosofía de vida, ¿no? A pesar de ser parte de la religión. El segundo, es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja. La interpretación, que hay que tener una meta o un objetivo bien claro para caminar hacia él al ritmo que uno pueda. No necesariamente a un mejor o mayor ritmo o corriendo, porque hay personas que van corriendo pero no tienen una meta fija y por lo tanto nunca llegan a ningún lugar. Entonces, bueno, interpretación de esta frase. Y la última, que sí denota rotundamente, completamente lo que es la filosofía medieval. No hacen falta pruebas, no hay que demostrar, solo hay que creer. La antítesis, esta frase, del pensamiento científico moderno, ¿no? Porque incluso la prueba o la comprobación es uno de los pasos del método científico. Pero bueno, en esta época prevalecía esta idea, ¿no? Que no había que demostrar nada, simplemente había que tener fe y simplemente creer. Y esta es la participación de San Agustín de Hipona. Y el otro muy importante es Santo Tomás de Aquino. Este seguramente lo han oído por ahí. A diferencia del otro, que era obispo, es decir, de la élite religiosa, este era fraile y se nota en su imagen, ¿no? Tanto hasta en el corte de cabello y el atuendo, es el atuendo de un monje. Él es un fraile, además es teólogo y filósofo. Él le tocó vivir en la actual Italia en estos años. Él se le considera uno de los máximos exponentes de la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Es la escuela en donde se enseña los principios de la teología, pero de manera didáctica. Esa es la escolástica. Es un estilo, pues, de enseñanza de la teología con didáctica, es decir, con una forma en que puedas entenderla. Creo que una de las formas para poder entender y parte de la escolástica son las parábolas, que son como que cuentos que te explican principios religiosos, pero con una explicación como si fuera una especie de cuento. Esa es la escolástica, entonces. Máximo exponente de la escolástica, y ya quedamos que la escolástica es la escuela que ayuda a entender la teología desde un ámbito didáctico. Facilita, pues, el estudio de los principios de la religión.
Él se le reconoce también como uno de los máximos exponentes de la educación, es decir, el arte de enseñar. Por eso su representación casi siempre va acompañada de un libro, porque a él se le caracterizó por su gran vocación para la enseñanza, para ser educador. Y bueno, además de los principios de la teología y de la filosofía, él hizo estudios bien interesantes respecto al derecho y también las leyes, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, la siguiente diapositiva demuestra un tanto su pensamiento en este sentido. Estas son las 3 frases de él. Lex mala, lex nula, significa que cuando una ley es mal diseñada, bueno, de hecho se traduce ley mala, ley nula. Nula de nulidad, de intrascendencia, de que no prospera. Y significa que cuando una ley, una orden está mal implementada, lo más probable es que no se pueda cumplir, que haya desacato, por esa misma situación. Por ejemplo, a mí me dicen, oigan, hay que hacer tal acción para ayudar con la pandemia que estamos viviendo hoy en día, como done el 50% de su salario para que el Estado o el gobierno pueda hacerle frente a la situación de emergencia. Bueno, yo no voy a cumplirlo, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque yo por eso pago impuestos. Es decir, cuando una ley no está bien diseñada por el Estado o por quien la quiere imponer, lo más probable es que no la pueda llevar a cabo porque la gente se va a rebelar. Porque es una ley mal impuesta, mal elaborada, mal diseñada y por lo tanto está condenada al fracaso. Ese es un principio del derecho, ¿no? De la parte jurídica heredada por él, por Santo Tomás de Aquino. La siguiente, que tiene nombre de conjuro, Omne quod movetur ab alio movetur. Es una ley de la física y significa todo lo que se mueve es movido por otro. Repito, mientras que la primera era ley mala, ley nula, y ya lo expliqué. Omne quod movetur ab alio movetur significa todo lo que se mueve es movido por otro. Es uno de los principios de la física. De hecho, lo puedes interpretar como una de las 4 leyes de la gravitación, ¿no? Entonces, bueno, omne quod movetur ab alio movetur, todo lo que se mueve es movido por otro, para que vean que él incluso ya estaba haciendo un poco principios de ciencia. Este es derecho y esta es física. Y la siguiente, timeo hominem unius libri, significa teme al hombre de un solo libro. Teme al hombre de un solo libro en referencia a que es una invitación a que todo el mundo no sea nada más conocedor de un conocimiento específico, sino que hay que ser completos, holísticos. Yo me condeno si únicamente presumo que tengo conocimiento, saber amplio, pero de una sola cosa o de un solo principio, y con eso me condeno, porque se trata de que el hombre sea completo, que sea holístico, ¿no? Entonces, teme al hombre de un solo libro se refiere a eso, que es una advertencia de que no debemos concentrarnos en únicamente un saber y creer que eso es lo único que vale. Aunque ellos mismos estaban profesando lo contrario, ¿no? Al decir que solamente los principios del Antiguo y Nuevo Testamento era lo único que era válido y que la ciencia no. Teme al hombre de un solo libro. Y bueno, ese es el aporte de Santo Tomás de Aquino y ya vimos el de San Agustín. ¿Cuáles serían las actividades para que ya con el enlace que les di puedan subirlas? Las notas de clase, tanto de la sesión 3 que estaba a medias como de esta sesión 4, que es el aporte de estos dos filósofos de la época medieval. La página 55 y 56 es una actividad integradora y tiene que ver con temas pasados. Humanidades, esto ya lo hicieron ustedes, es para el resto de las áreas. Página 56 y 57, que es una compilación de temas anteriores, incluso vistos antes de Zoom, pero que ya los tienen como actividades lo pueden contestar, perdón, siguiendo sus apuntes de libreta o de libro, para poder contestar estas de aquí, aunque son temas que ya vimos. Y la actividad de hoy es la página 70-71, la actividad 1, que es actividad de libro. Y aquí hago un paréntesis breve de unos segundos antes de que se corte la transmisión. Acuérdense que ya a partir de ahorita tienen el enlace en su correo institucional de Drive. Convierten, descargan si es que no tienen PDF, vean un poquito el tutorial que les mandé a través del enlace que ahí viene en la invitación que les mandé por correo,
unifican todas las imágenes en una sola, para que sea un solo archivo, y va a tener por nombre su apellido, su nombre y el área. Y ya luego, cuando ya lo tengan preparado así, en un solo archivo unificado, con el nombre, con el apellido y todo, se van al enlace, lo ponen en la carpeta que corresponde, ya sea primera sesión, segunda sesión, tercera sesión. Ojo, no vayan a pegar todo, se pega solamente las imágenes de cada sesión y en cada carpeta se alojan las sesiones. En la sesión, lo de libro y libreta de la sesión 1 en la carpeta que dice sesión 1. Lo de libro y libreta de la sesión 2 en la carpeta de sesión 2 y así consecutivamente. ¿Sale? Oiga, las frases de los filósofos estos son parte de la sesión. ¿Sí? Ok. Sí, todo lo que vimos hasta ahorita de sesión 4 y 3. Y bueno, ya están en las condiciones entonces de mandar las actividades para ser evaluadas. Entonces, bueno, ¿Las páginas de qué sesión son? las de 70-71 de hoy, las 56-50